Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver espermatogénesis. Antes de pasar a lo que es la espermatogénesis, hay que tener claros algunos conceptos que han visto en la clase de biología, que incluso lo vieron en la secundaria, y que son importantes para poder entender todos estos procesos que nosotros vamos a ver a continuación. Para empezar, el ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular son una serie de pasos que va a hacer nuestra célula para prepararse ante una división celular. Estos dos pasos generales que podemos decir que tiene es la interfase, en la cual se va a preparar metabólicamente, que ahorita vamos a verla más a fondo, y la fase M, en la cual ya es la división celular. Hay que recordar que la fase M puede ser mitosis o puede ser meiosis. Ahorita también vamos a hablar un poco más acerca de ello, pero nos van a ayudar a la división, ¿ok? División de células. Entonces, si vemos nuestro esquema que ahorita tenemos aquí está, entonces podemos ver que nuestra célula entraría en este ciclo, y entraría primero en una fase llamada fase G1. En la fase 1, ¿qué es lo que va a pasar? Pues justamente nuestras células van a aumentar de tamaño, va a empezar a producir más proteínas, que ya habíamos dicho cuando vimos la célula. Pues esta producción de proteínas nos iba a ayudar tanto para formar nuevos organelos, para poder crecerlos, o en algunos momentos como estos, pues nos va a ayudar a la división celular. Posteriormente tenemos una fase, la fase S, en la cual todo nuestro material genético, el ADN, se va a empezar a duplicar, ¿ok? De esta manera, cuando nosotros partimos una célula, vamos a tener la información completa. Si nosotros no duplicáramos este material genético, entonces poco a poco se iría perdiendo todo ese material genético y por lo tanto la célula ya no tendría que reproducir, ¿ok? Posteriormente tenemos una fase llamada fase G2, en la cual ya está preparada. Aquí ya vemos que el núcleo empieza a tener algunos cambios, como por ejemplo nuestro material genético se empieza a enrollar de manera muy compacta hasta que forman los cromosomas. Si se acuerdan, cuando vimos el núcleo, cuando vemos núcleo, les dije que el ADN se iba compactando por medio de unas proteínas llamadas histonas. Y estas histonas, pues obviamente eran como pequeños círculos en los cuales se iba enrollando como un hilo este material genético. De tal manera que cuando juntábamos varias histonas, podíamos formar primero el solenoide, que era como un túbulo en donde están todas estas histonas con el ADN enrollado, y posteriormente los cromosomas, que es la compactación máxima que tiene el ADN. ¿Para qué hacemos esta compactación? Cuando entramos a la fase M, o de mitosis y meiosis, en la cual vamos a ver que todo este material genético se va a dividir. Por eso es tan importante la fase S. Se va a dividir de tal manera que se mantenga la información genética. Vamos a ver que la fase M de meiosis va a ser un poquito más diferente, pero bueno, en perspectiva podremos decir que es casi lo mismo, ¿ok? Entonces, en la fase de la interfase, pues tenemos la fase G1, que como les dije era el crecimiento del citoplasma, incluyendo la producción de algunos organelos o el aumento del tamaño de estos organelos. La fase S, en la cual era esta la más grande, en donde se iba a replicar el ADN, y posteriormente la fase G2, en las cuales nuestro material genético ya está hecho y se está preparando nada más para pasar a la siguiente fase, que es la fase M. Obviamente vamos a ver que hay algunos lugares en los cuales nosotros vamos a poder detener esta división o este ciclo, en el caso de que algo haya salido mal, ¿ok? Eso ya es otro tema, ya lo veremos después cuando veamos el desarrollo, pero bueno, es importante saberlo. Entonces, llegamos a la fase M. La fase M es donde se divide, y en esta tenemos dos, la mitosis y la meiosis.
La mitosis vamos a ver que nos da lugar a dos células idénticas, tienen el mismo material genético. Aquí no hay una división de este material genético ni se va a perder. Sigue siendo el material genético que tenía la célula progenitora. Vamos a ver que esta tiene 5 fases, que es la profase, la metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas para que se acuerden. Estos ya son temas que ustedes los tenían desde biología, pero ahorita los vamos a volver a ver. Nada más para que se acuerden, una manera de acordar de cómo van esta serie de fases, pues es justamente con la mnemotecnia promete Anita telefonearme. Pro de profase, mete de metafase, Anita de anafase y telefonearme de telofase. Entonces, empecemos con la parte de la profase. La profase vamos a ver que es la primera fase de nuestra mitosis. ¿Qué va a pasar en ella? Pues obviamente ya nuestros cromosomas son visibles. Vamos a ver que esta membrana nuclear que está envolviendo todos estos cromosomas se va a empezar a fragmentar. Obviamente, al momento de que se fragmenta, el material genético que teníamos disperso, que es parte del nucleolo, pues se va a ir hacia el citoplasma y por lo tanto va a desaparecer como tal el nucleolo. Vamos a ver que aquí se va a iniciar la formación del uso acromático. ¿A qué me refiero con el uso acromático? En cada parte de los polos, como podemos ver acá, pues se van informando estos usos acromáticos, ¿ok? Vamos a ver que el uso acromático pues va a estar hecho por centriolos y por microtúbulos. Estos usos van a empezar a irse hacia los polos de tal manera que van a ir agarrando a los cromosomas en su parte del medio que se llama centrómero. ¿Ok? Entonces, profase, vamos a ver que es justamente esto. Ya podemos ver nosotros los cromosomas, obviamente podemos ver que la membrana ya se empieza a romper y por lo tanto va a llegar un momento en el cual el nucleolo, que aquí lo tenemos, va a desaparecer porque ya se va a ir. Se va a ir hacia el citoplasma, ¿ok? Posteriormente nuestro uso cromático va a ir agarrando nuestros cromosomas por medio de los centrómeros. Posteriormente de eso tenemos la metafase, en la cual los cromosomas ya se van a desplazar en línea media. A la línea media se van a acomodar de tal manera que entonces vamos a ver nuestros polos, vamos a tener nuestros centriolos y los usos acromáticos van a estar deteniendo todos estos cromosomas. Obviamente aquí ya podemos empezar a ver que se empiezan a separar las cromátidas. Las cromátidas, ¿qué son? Son las patitas que tienen los cromosomas, ¿ok? Entonces, llegamos a la anafase. La anafase estos usos mitóticos van a ir jalando los cromosomas, de tal manera que entonces las cromátidas se separan. De esta manera vamos a tener la misma información genética de un lado que del otro. ¿Okay? Vamos a ver que esto se va a ir hacia los polos porque en la siguiente fase, que es la telofase, vamos a empezar a formar los núcleos. Obviamente, de un lado vamos a tener el núcleo de este centriolo, que el uso acromático jaló, y del otro, pues obviamente el material genético del otro. ¿Okay? Esto, obviamente vemos que la célula creció, ya está a punto de dividirse y que la última parte de nuestro ciclo va a ser la citocinesis, en la cual ya se parte por completo, ya hay una división celular y estas células, cada una de ellas va a volver a entrar al ciclo celular, ya sea para que se vuelva a dividir o puede quedarse en una fase de stand-by, fase G0, en la cual obviamente se queda intacta y ya no va a crecer más, ¿ok? Ya no se va a dividir de nuevo. Esta es la parte de la mitosis, ¿ok? Podemos ver que hay algunos otros libros en los cuales nos mencionan una fase entre la profase y la metafase, que es la prometafase. En fin, es lo mismo que hemos visto, simplemente que aquí pues son más específicos en cada uno de los pasos que pasa. Al fin y al cabo nosotros lo vamos a recordar como promete Anita telefonearme, profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis.
Bueno, pasamos a la meiosis. La meiosis es el proceso, son los pasos en los cuales los gametos de los organismos se van a dividir. Tengan en cuenta que los gametos que nosotros tenemos, pues obviamente son el óvulo en las mujeres y el espermatozoide. Obviamente estos no van a tener la misma información genética. Esta información genética va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahí nada más vamos a llevar la mitad de todos los cromosomas que nosotros habíamos hecho. Tengan en cuenta que si nosotros tuviéramos toda la información genética, entonces habría de más cromosomas. Al momento de que se junta el espermatozoide con el óvulo, es entonces cuando se completan. ¿Okay? Ya lo veremos más adelante cuando veamos la fecundación y la gestación, pero bueno. Aquí, como les había dicho, tenemos la mitad de los cromosomas y podemos decir que son células haploides, ¿ok? En lugar de tener 2 cromosomas, solo tenemos uno solo. Vamos a ver que tenemos las mismas fases, tenemos una fase profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, en la meiosis vamos a tener esto por 2, es decir, tenemos una profase 1, una metafase 1, una anafase 1, una telofase 1 y posteriormente una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces, empezamos con la profase 1, esta es la más larga de todas, ¿ok? Y vamos a ver que en esta etapa nosotros podemos dividirla en unas pequeñas subetapas o etapas más pequeñas. Para empezar, la primera se llama leptoteno, la siguiente se llama cigoteno, paquiteno, diploteno y la diacinesis. ¿El leptoteno qué es? Aquí vamos a ver que nuestro núcleo va a aumentar su tamaño. En estos ya vamos a empezar a ver los cromosomas ya se empiezan a ver, se empiezan a acomodar, pero todavía están en el núcleo. Vamos a ver que en el cigoteno estos cromosomas que son homólogos se empiezan a acercar, empiezan a hacer sinapsis. No sinapsis como las vimos en la clase de las neuronas. Sinapsis se refiere a que se van a empezar a unir, ¿ok? Una vez que ya están unidas, va a llegar a la fase de paquiteno. En el paquiteno vamos a empezar el entrecruzamiento. ¿A qué nos referimos con el entrecruzamiento? El intercambio de segmentos de las cromátidas. Como lo podemos ver aquí en esta pequeña imagen, pues obviamente tenemos nuestros 2 cromosomas y en donde se van a unir, en estos sitios de unión, van a empezar a combinar su material genético. De esta manera, cuando llegamos al diploteno, se van a empezar a separar estos cromosomas y solo van a quedar unidos por medio de los quiasmas, que es los lugares que justamente están unidos nuestros cromosomas. En el diploteno entonces ya empezamos a ver estos cromosomas cómo están unidos solamente en los quiasmas, en los sitios de cruzamiento, para posteriormente entrar a la metafase, que va a ser lo mismo que vimos en la mitosis. Se van a acomodar en la línea media. En la anafase se van a ir jalando de lado a lado. Telofase ya se hace de nuevo nuestra membrana nuclear, pero aquí ¿qué es el resultado? Aquí no vamos a tener la misma cantidad de información genética. Al contrario de eso, pues obviamente vamos a ver que tenemos un resultado de 2:1. Es decir, de 2 cromosomas que podemos llegar a tener, solo nos vamos a quedar con uno de cada uno, ¿ok? Posteriormente viene la segunda división meiótica, en la cual pues obviamente va a volver a pasar por las mismas fases que ya habíamos visto en la mitosis. Se rompe nuestra membrana, salen estos cromosomas se acomodan en la parte del medio, en la parte de la metafase, se van jalando en la anafase y por último en la telofase ya entonces podemos ver nuestra célula con su membrana nuclear. Sin embargo, ¿qué es lo característico aquí? Si se acuerdan, en la primera división mitótica sacamos 2 células que tenían solo la mitad de los materiales genéticos. Obviamente cuando nosotros hacemos la segunda división vamos a ver que entonces nos quedan 4 células que son haploides y tienen características diferentes. Ya no va a ser el material genético idéntico.
ya va a haber un entrecruzamiento de todos esos genes que nos va a dar más adelante los cambios, ¿ok? Entonces ahora sí, ¿qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis, lo dice su nombre, es la formación de los espermatozoides. ¿Cómo se producen estos espermatozoides? Recordemos que desde que nosotros somos pequeños se empiezan a formar los testículos y con ellos los túbulos seminíferos y todo lo que vimos en la parte de la anatomía. Cuando nosotros empezamos un poquito antes de la pubertad, vamos a ver que nuestras hormonas gonadotróficas, que ahorita vamos a ver la regulación hormonal, van a empezar a aumentar, de tal manera que entonces nuestro testículo va a empezar a formar espermatozoides. Estos espermatozoides van a durar entre 65 y 75 días la formación, y vamos a ver que son muy especiales. ¿Por qué? Porque obviamente pues al ser células sexuales, células que van a poder dar vida, pues van a tener como ciertos requerimientos. Entre ellos la temperatura, que ya habíamos visto, va a ser más o menos de 34-35 grados Celsius, y que esta va a estar ayudada por nuestro músculo dartos y nuestro músculo cremaster. Dartos, el que arruga nuestra piel del escroto, de tal manera que entonces pues obviamente va a tratar de conservar calor, y el cremaster, que nos va a ayudar a ascender y descender los testículos. Entonces, ¿qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis las podemos dividir en tres fases. En la primera, en donde tenemos la parte de la mitosis, la segunda, que tenemos la meiosis, y por último, la maduración de estas células hacia el final, que son nuestros espermatozoides. Entonces, la primera fase, la fase de la mitosis, aquí se va a llamar fase espermatogónica, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poco más de ella. Es importante nada más que recuerden. En la parte de la mitosis es la fase espermatogónica. Posteriormente tenemos la fase espermatocítica, en la cual pues obviamente viene todo lo que es la meiosis, todo el entrecruzamiento, todo que las células ya son haploides, y por último la espermátide, la fase de espermátide o espermiogénesis, en la cual pues obviamente ya salen nuestras células haploides, pero van a madurar, van a cambiar su conformación hasta que llega la parte del espermatozoide, que es la que nosotros conocemos. Entonces, fase de espermatogonias, pues es la parte, como les dije, de la mitosis, la espermatocítica, en donde tenemos la meiosis, y la espermátide, después que salen de esta meiosis, entonces cómo van a ir madurando hasta que terminan nuestros espermatozoides, ¿ok? Empecemos con la fase espermatogónica. En esta, pues obviamente nuestras células madres, las que están pegadas completamente a nuestra túnica albuginea, vamos a ver que empiezan a dividirse. Al momento de que se dividen, nos pueden dar dos líneas o dos células, tipos de células que están hasta donde está nuestra túnica albuginea, lo más profundo, ¿ok? Que son los espermatogonios tipo A oscuros y los espermatogonios tipo A claros. Hay que recordar, nuestras células madres entonces se dividen por medio de mitosis, dando células que son iguales, pero unas van a ser de tipo A, que son las células madres de reserva, para que de ellas vayan saliendo más, y las que son tipo A claros, en los cuales son las que van a avanzar a la siguiente fase y son las que se van a diferenciar en espermatozoides. Entonces, nosotros tenemos las tipo A oscuras, que son las células madres, se van a empezar a diferenciar, nos dan las espermatozoides tipo A, que son los claros, van a tener otra división mitótica, y entonces ya pueden pasar a ser parte de los espermatogonios tipo B. Entonces, estamos justamente en esta parte, en la fase de las espermatogonias. Vemos que las que están pegadas completamente a nuestra túnica albuginea, la que va a formar estos lobulillos, pues aquí podemos ver, esta de color naranja son nuestras células de Sertoli, que ya hablamos de ellas. Ahorita vamos a hablar un poquito más con respecto a su regulación hormonal. Y que hasta abajo nosotros tenemos a las espermatogonias tipo A, tanto las que son claras como las que son oscuras, ¿ok?
como esta que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente los núcleos. Los núcleos van a ser diferentes. Eso ya lo veremos cuando veamos la microscopía en el laboratorio. Pero bueno, los tipo A oscuros, como dijimos, son las células madre de reserva. De aquí estas se van a dividir para dar luz a estas llamadas espermatogonios tipo A claros, ¿ok? Estas son las que entonces van a pasar por todo este proceso que nosotros aquí lo podemos ver resumido hasta llegar a nuestra fase de espermatozoide. Entonces, posteriormente que llegamos a hacer una espermatogonia tipo A clara, esta va a volver a dividirse para formarse un espermatogonio tipo B. Y posteriormente de este espermatogonio tipo B, entonces pasamos a la segunda fase que ahorita vamos a hablar. La fase espermatocítica. La fase espermatocítica es donde va a ocurrir toda la meiosis, ¿ok? Vamos a ver que los espermatogonios tipo B van a producir al momento de dividirse espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios van a ser los que van a entrar a la meiosis. Antes de entrar a nuestra meiosis van a duplicar su ADN. De esta manera los cromosomas van a seguir siendo los mismos, es decir, 2N, pero su ADN va a duplicarse. En lugar de ser una célula 2N, 2D, vamos a tener una célula que es 2N, 4D. Cuando sufre la meiosis 1, la primera, donde vimos los primeros pasos y donde ocurría todo ese entrecruzamiento de información, vamos a ver que se le va a conocer a esta célula como espermatocito secundario y va a tener material genético en un cromosoma, pero 2 de ADN, ¿ok? Aquí recuerden, empezamos con 4E, duplicamos todo ese material genético, aquí nos quedamos con la mitad, solo el 2D, ¿ok? Posteriormente pasamos a la segunda fase meiótica, en la cual ya nos van a dar nuestras células haploides y que las vamos a conocer como células espermátides iniciales, en las cuales tenemos un cromosoma y solo uno de ADN, ¿ok? Aquí obviamente recuerden, salen 2 en esta meiosis y de esta meiosis van a salir 4. Que aquí lo podemos ver. Entonces, habíamos dicho, tenemos nuestra meiosis, tenemos la profase número 1, el leptoteno, en el cual se empiezan a ver nuestros cromosomas, cigoteno, donde se unen, el paquiteno, donde empieza a hacer toda esta recombinación genética, el diploteno, donde se empiezan a separar, y la diacinesis, en la cual se va a dividir esta célula. Posteriormente va a pasar la fase de metafase, en la cual se acomodan en el ecuador, y de ahí pues obviamente, bueno, aquí podemos ver el óvulo, nos vamos a dedicar nada más a esta parte que es el espermatozoide, ya después veremos el óvulo. Tenemos la parte de anafase, en la cual pues ya se van jalando el material genético. Aquí ya vemos que ya no es del mismo color como por ejemplo lo podemos ver en la mitosis, que todos son del mismo color, no, aquí ya hay una recombinación de ambos colores. Y posteriormente a la meiosis número 2, en las cuales ya el material que vamos a tener es completamente combinado y aparte va a ser una célula haploide, ¿ok? En esto pues obviamente cuando pasamos a la fase 2 de la meiosis nos va a dar nuestras espermátides iniciales, de las cuales van a madurar para darnos a nuestros espermatozoides, que es la siguiente fase, la fase de la espermátide. En estas pues cuando empezamos tenemos las espermátides 1N, 1D. ¿A qué nos referimos con eso? Tenemos 22 autosomas y un cromosoma que puede ser X, puede ser Y. ¿Okay? Recuerden que el cromosoma X o Y es el cromosoma sexual, el que da pues que si es hombre o es mujer. Ahora, en esta fase vamos a ver que tenemos fases en las cuales esta célula se va a ir remodelando, de tal manera que cuando llegamos a la fase de maduración ya vamos a tener nuestro espermatozoide final. Tenemos primero una fase de Golgi en la cual, como lo dice su nombre, va a empezar a producir más proteínas. Estas proteínas van a ir cambiando su estructura. Vamos a ir formando un casquete. Este casquete se va a convertir en un acrosoma y pues últimamente lo que nosotros conocemos
como nuestro espermatozoide, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestra célula, vemos en la fase de Golgi en la cual pues obviamente hay un aumento de esta síntesis de proteínas, porque con esto vamos a ir formando centriolos para que hagan microtúbulos que nos van a dar la cola, y también va dando proteínas las cuales nos van a ayudar para formar el acrosoma, ¿ok? Entonces llegamos al espermatozoide maduro. El espermatozoide maduro vamos a ver que tiene tres partes: una cabeza, un cuello y una cola. Hay algunas personas, o más bien algunos libros, en los cuales nos ponen la cabeza y una cola nada más. El cuello la ponen como una parte de la cola, ¿ok? Sin embargo aquí, por motivos académicos, lo vamos a tomar como una cabeza, un cuello y una cola, ¿ok? ¿Qué encontramos en la cabeza? Pues obviamente aquí tenemos el núcleo. Vamos a ver que exterior a todo el núcleo tenemos un casquete acrosómico. ¿Qué es esto? Pues es una cubierta de proteínas las cuales van a cubrir 2/3 partes del núcleo. ¿De qué está compuesto? Pues de algunas proteínas como la hialuronidasa, la fosfatasa ácida y la acrosina. ¿Para qué nos van a servir? Para ayudarnos a penetrar el óvulo, ¿ok? Tengan en cuenta que obviamente cuando se ocurre antes de la fecundación, pues obviamente este espermatozoide tiene que llegar y tiene que empezar a hacerse un espacio para poder combinar su material genético, ¿ok? Vemos que el cuello pues está lleno, están los centriolos, es de donde salen los microtúbulos y va a ser una parte en donde va a ser inicial para nuestra cola. Y la cola, en la cual pues obviamente tiene tres partes, tiene una pieza intermedia en la cual está llena de mitocondrias que le van a dar la energía para que se pueda mover esa cola. Tiene una pieza principal y una pieza terminal, que ambas están llenas de microtúbulos que ayudan a ese movimiento que tienen los espermatozoides. Hasta aquí terminamos lo que es la espermatogénesis. Sin embargo, pues obviamente como lo vimos cuando vimos sistema endocrino, hay una regulación. Todo esto está regulado por el sistema hormonal. Esto que están viendo aquí es lo básico de toda la regulación. Obviamente tenemos una parte que es la que está de verde, que es la regulación positiva, en la cual pues tenemos un hipotálamo, tenemos una hipófisis. Esa hipófisis llega hacia los testículos, a las células que ya habíamos visto, las células de Leydig, células de Sertoli, y posteriormente las hormonas pueden ayudarnos en el testículo a la formación de los espermatozoides, o en algunos otros casos a el desarrollo de algunas otras estructuras, ¿okay? Obviamente también tenemos una regulación negativa. Recuerden que una vez que ya tenemos una alta cantidad de hormona liberadora de gonadotrofinas, pues obviamente nuestra hipófisis entonces manda señales por medio de LH y FSH para bloquear la producción de esta hormona, o en todo caso podemos mandar testosterona o inhibina a la hipófisis para bloquear la producción de LH y FSH. Lo mismo ocurre con el estradiol, que va a bloquear nuestra entrada de testosterona, ¿okay? Entonces, ya habíamos visto, el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona va a llegar a nuestra adenohipófisis en las células que son basófilas y las moraditas, y entonces nos va a ayudar a producir la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante en la adenohipófisis. La hormona luteinizante es importante en los hombres porque nos va a ayudar a mantener a las células de Leydig. Son las que se van a encargar completamente de las células de Leydig, y obviamente esto va a ayudar a la producción de andrógenos, en específico de la testosterona. Posteriormente tenemos la folículo estimulante, que esa nos va a ayudar con las células de Sertoli, como lo podemos ver aquí en la imagen. LH, las células de Leydig. FSH nos ayuda con las células de Sertoli, y las células de Sertoli van a producir algunas hormonas que nos van a ayudar para el desarrollo de la espermatogénesis. Por lo tanto, la FSH nos va a ayudar al desarrollo de la espermatogénesis de manera indirecta. Entonces, una vez que llega la LH y la FSH,
llegan a nuestras células blanco, que en este caso vamos a empezar con la parte de la FSH, que llega a las células de Sertoli, y entonces va a activarla. Al momento de que nosotros la activamos, vamos a ver que la célula de Sertoli empieza a secretar diferentes hormonas, entre las cuales tenemos el factor inhibidor mülleriano, que esa, sobre todo cuando están en el desarrollo, va a impedir el desarrollo de genitales femeninos. Recuerden que todos empezamos siendo mujeres y que posteriormente, cuando se diferencia ya el sexo de la persona, es entonces que se secretan estas hormonas. Entonces el factor inhibidor nos va a bloquear el desarrollo de los genitales femeninos, pero también nos va a ayudar para algunas otras hormonas como las proteínas fijadoras de andrógenos. Estas, pues obviamente al momento de que las células de Leydig producen la testosterona, la testosterona va a llegar acá con las células de Sertoli, y esta va a ayudar a que los espermatozoides tengan la cantidad suficiente de estos andrógenos y por lo tanto la maduración de los espermatozoides. Obviamente también vamos a poder producir un metabolito que es el estradiol, que va a prevenir la apoptosis, la muerte celular programada de los espermatozoides, los va a hacer más duraderos, pero al mismo tiempo va a tener una regulación negativa hacia las células de Leydig, porque nos va a bloquear la producción de testosterona. Y por último, bueno, la inhibina, en la cual va a tener una retroalimentación negativa hacia la hipófisis para la producción de FSH. En las células de Leydig, una vez que llega la hormona luteinizante, pues entonces empieza a sintetizar la testosterona. Es el andrógeno más importante que tenemos. Recordemos, nos ayuda a estimular el desarrollo del testículo, nos ayuda a la proliferación de conductos mesonéfricos, que más adelante, esto es durante el desarrollo, más adelante estos conductos nos van a hacer las vías espermáticas que ya habíamos visto, y nos va a ayudar a la producción de espermatozoides. Obviamente necesita esa proteína fijadora de andrógenos que hace la de Sertoli para que estos espermatozoides puedan captar la testosterona necesaria, ¿ok? Y pues obviamente esta testosterona nos va a ayudar a mantener esta espermatogénesis durante nuestra pubertad y de ahí en adelante en nuestra vida adulta. También podemos hacer un metabolito que es más fuerte todavía que la testosterona, que es la dihidrotestosterona. Esta pues nos va a ayudar cuando estamos en el desarrollo a la formación de genitales externos, pero también nos ayuda en la pubertad en el desarrollo de características sexuales secundarias. Ya más adultos vamos a ver de qué ayuda al desarrollo de la próstata y que va a ser un marcador tumoral. Cuando nosotros tenemos un cáncer de próstata, esta es una de las hormonas que tenemos que revisar sus niveles para ver si es realmente algún cáncer, alguna mutación que haya provocado un exceso de esta hormona o simplemente es una hiperplasia prostática, ¿okay? Que esa la vemos con el antígeno prostático específico. Y bueno, eso sería todo. Obviamente esta es una clase de prueba para ver cómo sale ante la contingencia. Si tienen dudas, ya saben, las anotan en el recuadro de comentarios del Classroom para que de ahí podamos avanzar y ver qué es lo que no entendieron, si hay que mejorar algo, si no se escucha bien, si de plano voy muy rápido, pues con esto poco a poco lo vamos a ir arreglando, ¿ok? Entonces, cualquier duda la anotan y nos vemos, chicos.